Toma nota de estas preguntas y respóndelas al finalizar el programa. 1. ¿Qué decía la teoría de los estados nacionales? 2. ¿Cómo se aplicó el darwinismo a la política? Coronet. WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. A fines del siglo XIX, las escuelas estaban enseñando los valores y normas de patriotismo por primera vez. Había disminuido el subempleo, había más tiempo libre, más diversión y una nueva casta llamada consumidores. Hoy, en la tradición de Occidente, un nuevo público. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. La última vez les hablé del siglo XIX hasta llegar al año 1914, cuando estalló la guerra. Pero deseo regresar una vez más a los 30 años previos a 1914 porque, como dijo un francés que falleció en las primeras semanas de la guerra, el mundo había cambiado más desde que él asistiera a la escuela que desde la época romana. Fue durante esos años, más o menos, desde 1880 hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, cuando se produjo un cambio radical que resultó ser la más profunda revolución que jamás había conocido Occidente. Fue entonces cuando la gran masa del pueblo llegó a vivir y hasta pensar como todos los demás, lo que jamás había ocurrido antes. Durante varios milenios, recuerden, la historia escrita fue la historia de la clase alta, por la clase alta y para la clase alta. La definición clase alta quizás haya variado un poco, pero hasta el siglo XIX, la facultad de leer, de escribir, formaba siempre parte de los grupos gobernantes y sus servidores inmediatos, claro, el clero, los escribientes. La crónica humana se atenía a los intereses y a las actividades de quienes efectuaban dicha crónica o de quienes se suponía la leían. De acuerdo, la crónica era impresionante, pero quedaba estrecha respecto de la clase baja, vale decir, la inmensa mayoría, cuyas apariciones en el escenario de la historia eran esporádicas. Y eso era cuando se hablaba del vulgo, que padecía hambre, que sufría, que se rebelaba. El resto del tiempo el vulgo quedaba fuera del alcance de la vista, o de lo contrario, cumplía roles de extras en escenas de multitudes en las que solo se distinguían unos pocos personajes de clase alta. El populacho brindaba el colorido local, y hasta las maravillas de la revolución industrial raras veces eran para la gente corriente, y casi nunca para la gente corriente que no vivía en ciudades. Pero después de mediados del siglo XIX, esa gente comenzó a comer mejor, a vestirse un poco menos mal, a trabajar con más y más regularidad.
Y pudieron también admirar el progreso material que los rodeaba. Luces de gas, luces eléctricas, etc. Admirar el progreso material. Estas dos naciones eran aún una realidad social, pero estaban evolucionando y era una evolución que estaba ganando velocidad. Hacia mediados del siglo, la clase alta estaba comenzando a incluir a la clase media. Y en realidad fue entonces cuando apareció el término clase media. Y la clase media estaba aumentando su número y también se estaba diversificando. Había industriales, banqueros y profesores, desde luego, pero también estaba surgiendo un nuevo grupo: mercaderes, auxiliares, dependientes, artesanos, empleados públicos, viajantes de comercio y mecánicos. Ahora leían y escribían, tenían más tiempo y más dinero, y se habían tornado económica y políticamente significativos. Pero las 3/4 partes de la población permanecían aún insignificantes y considerablemente invisibles. La mayoría eran campesinos, también muchos trabajadores que podríamos denominar de la industria, como mineros, tejedores, alfareros. Aún vivían en aldeas, aún dedicaban parte de su tiempo a las cosechas. En 1850 y 1860, esta gente continuaba aún viviendo como sus antepasados. Su dieta era en gran medida vegetariana porque la carne era cara y escasa. Las casas de esta gente eran primitivas. Muchas carecían de ventanas porque se cobraban impuestos por las puertas y las ventanas. Muchas familias compartían sus habitaciones con cerdos, cabras, gallinas o hasta con una vaca. Muchos jamás habían visto una ciudad y muy pocos habían visto más que la ciudad del mercado local. No formaban parte de una economía de mercado y menos aún de la economía nacional. Para esta clase de gente, la política nacional como nosotros la entendemos no tenía sentido, era algo muy lejano. Y la nación, lo que nosotros denominamos una nación, no era un concepto conocido. Mucha gente ni siquiera hablaba en el idioma nacional, hablaban en dialectos locales. Además, muchos campesinos empleaban medidas locales como lo habían hecho en la Edad Media. Una medida de áridos podía ser muy diferente en un pueblo como este que en otro a 10 millas de distancia. Hasta la moneda nacional en gran medida no tenía sentido alguno, ya que la mayoría raras veces empleaba dinero en efectivo. Estaban ligados a su aldea, a sus valles, a sus campos. Tenían relaciones con las comunidades vecinas, con una ciudad cercana, pero el Estado era una cosa muy vaga para ellos. El Estado se relacionaba con recaudadores de impuestos y empleados de aduana, causantes de que se infringiera la ley y de rebeliones. Se relacionaba con soldados, con policías, con todas las fuerzas intrusivas que hacían que la vida ardua, se tornara aún más difícil. En regiones remotas, mucha gente ni siquiera sabía que vivía en Francia o en Italia. No sabían qué nacionalidad tenían, no sabían qué significaba la nacionalidad. Y durante mucho tiempo, cuando obtuvieron el voto, votaron como les indicaba su patrón, o el sacerdote, o el alcalde, o el usurero del pueblo. Todo esto estaba comenzando a cambiar en Europa un siglo atrás, y de esto quiero hablarles en este programa y también en el próximo, del proceso de integración social, económico, cultural y nacional, de por qué ocurrió, cómo ocurrió y cómo influyó en la vida de la gente. Primeramente, ¿por qué? Alrededor del último tercio del siglo XIX, Europa occidental estaba dividida en estados nacionales.
La teoría de los estados nacionales era que todos sus súbditos fuesen ciudadanos, bajo una misma ley, compartiendo la soberanía nacional que brindaba la autoridad estatal. Esto significaba que podían opinar con referencia a la ley, al menos escogiendo el cuerpo legislativo, lo cual significaba que debían comprender las leyes, el proceso de elecciones y el proceso de legislación. Así que debían tener un idioma en común. Un país lleno de gente donde no se comprendían unos a otros no era una nación. Sus habitantes no eran verdaderos ciudadanos. Si uno quería que ellos obedecieran las leyes, pagaran impuestos y sirvieran en el ejército sin renuencias ni resentimientos, sino libremente y de buena gana, había que convencerlos de que esta era su patria y de que el Estado para el cual servían era el suyo. Lo primero que había que hacer era ampliar los horizontes de la gente, para demostrarles que su tierra natal era algo más que su aldea o su valle, algo más que Bretaña o Toscana o Kent, que en realidad eran esas entidades abstractas llamadas Francia o Italia o Inglaterra. Esto se haría en primer lugar en las escuelas. En el último tercio del siglo XIX, las escuelas fueron públicas, universales, obligatorias y gratuitas. Antes ya había habido escuelas, desde luego, y muchos niños, aún los hijos de gente poco importante, habían asistido a la escuela y hasta habían aprendido algo y algunos habían logrado progresar. Pero no fue hasta 1880 que todos los niños de Europa Occidental aprendieron a leer y a escribir, y también las niñas, que casi nunca habían asistido a la escuela anteriormente. Y esto era importante, porque significaba que para el año 1900, todos los jóvenes adultos dentro de un mismo territorio, de una determinada nación, habían adquirido una identidad en común. Sabían que eran franceses o alemanes. Hablaban el mismo idioma y eso reafirmaba su identidad. El certificado obtenido al finalizar la escuela a los 13 años aproximadamente reemplazaba a la primera comunión o a la confirmación como símbolo de emancipación y desarrollo. Se convirtió en un medio para obtener empleo, justamente cuando la economía moderna estaba creando nuevos empleos, nuevas oportunidades de movilidad social para la gente corriente, poco importante, en ferrocarriles, en el correo, en la policía, etc. Si uno servía en el ejército, como lo hacía la mayoría de los hombres, no podía llegar a ser un suboficial, cabo, sargento, sin un certificado de fin de estudios. Y para el joven que se destacaba, notarán que continúo hablando de varones, para el que se destacaba, un buen desempeño en la escuela le brindaba la oportunidad de una beca y el acceso a una educación más avanzada, quizás en la universidad, donde podría graduarse dentro de los niveles inferiores de la clase alta. Pero no basta con que existan escuelas para que los niños asistan a ellas. La escuela no es precisamente un placer que los niños anhelen, y los padres no siempre desean sacrificar el trabajo, los ingresos de sus hijos, a cambio de que aprendan con libros. En realidad, muchos de los padres del siglo XIX se quejaban de que al obligárseles a enviar a sus hijos a la escuela, los privaban de una parte muy importante de los ingresos familiares. ¿Quién iba entonces a cuidar de las ovejas? ¿Quién aportaría el dinero extra que ganaban con su salario? La enseñanza obligatoria, la enseñanza gratuita, ayudaba desde luego, y a pesar de que el costo era considerable, la clase alta, la clase dominante, sentía que ante todo la integración nacional bien valía ese precio. Y en segundo lugar, que la sociedad moderna, industrial, no podía funcionar sin un nivel de instrucción básico. Pero eso era lo que pensaban los patrones que votaron la ley.
¿Y qué pensaban quienes la obedecían? ¿Y los padres? ¿Y los hijos? Para responder esto, debemos observar los dramáticos cambios que acarreó la revolución industrial, en especial en agricultura, en transportes y en comunicaciones. En la segunda mitad del siglo XIX, el kilometraje de caminos y vías férreas se remontó. No solo las líneas principales, sino también las secundarias. No solo caminos principales, sino rutas locales, rutas rurales. Llegaban más mercancías al mercado, llegaban más viajantes a las aldeas. El campesino finalmente había entrado en la economía nacional. Tenía que guardar registros, completar formularios para manifiestos de embarque, así que ya no podía usar más una tarja para hacer sus cuentas. Pasó de una simple subsistencia a una economía de dinero en efectivo, contante, y tuvo que hacer cuentas con las medidas nacionales y con la moneda nacional, lo que lo llevó a un mundo más complejo, le gustara o no. Con el correr del tiempo, le agradó enviar a sus hijos a la escuela para aprender el idioma que se empleaba en las oficinas y poder así leer un testamento o un contrato y hasta, por diversión, un periódico. Y el niño sabía que el certificado escolar era su pasaporte. En especial para una niña, porque las niñas estaban mucho más ansiosas de escapar que los niños. Un pasaporte para abandonar la aldea y buscar una vida mejor en la ciudad. Pero las escuelas no solo eran útiles y apropiadas, también enseñaban los valores y las reglas de ese gallardo mundo nuevo, el patriotismo y los deberes cívicos que esto implicaba, obedecer la ley, pagar impuestos, cumplir con el servicio militar o tener hijos que lo cumplieran. Las primeras generaciones que asistieron a la escuela se atuvieron más a la ley y fueron más patriotas que las precedieron o las que vinieron luego. En efecto, los hombres que fueron a la guerra con tanto entusiasmo en 1914 habían asistido a la escuela alrededor de 1880 o 1890. Mientras tanto, la economía en expansión se había consagrado a atraer y a acomodar a más personas. Los campesinos estaban eligiendo las sombrías fábricas satánicas, las locas ciudades. Acudían allí en un gran número porque, por más desagradables y peligrosas que pudieran ser las fábricas y las ciudades, aún así eran mejores que las penosas faenas y la vida miserable en una granja. A medida que estos inmigrantes partían, los campesinos que se quedaban en las granjas mejoraban también su situación, pues ya no eran tantas manos para tan poco trabajo. También había menos incomunicación y el campo se integraba más a la economía nacional y a la cultura nacional, como no había ocurrido en siglos. La gente de campo comenzaba a leer periódicos, cada vez periódicos de más bajo costo, más ilustrados. Y los trenes que entregaban los periódicos también traían fertilizantes para la tierra, mejores materiales para la construcción y para techos de casas y estufas, platos, ropa. Y la gente joven comenzó a usar zapatos en lugar de chanclos, en especial en los bailes, donde ahora podían bailar al son de violines o de pianos en vez de gaitas. Hemos visto cómo el hombre de ciudad de clase baja comenzaba a vivir como los de mejor posición. Y ahora el hombre de campo comenzaba a vivir como el hombre de la ciudad. En un plazo de 2 o 3 generaciones llegarían a parecerse a ellos. Y esto jamás había ocurrido antes.
Y lo que los inmigrantes urbanos lograron en unos pocos años, si les iba bien, ahora retornaba al mundo rural del cual provenían, de modo que los 2/3 de la humanidad podía comenzar a unirse con los demás. Ahora bien, esto no era simplemente a consecuencia de la filantropía y de la buena camaradería, desde luego. Como hemos visto en la clase trabajadora de la industria, fue también a consecuencia de la autoayuda, de la organización, de la sindicalización. Fue a consecuencia del acceso al voto que hizo que los políticos trataran de servir a sus electores, brindando a las comunidades que los elegían lo que éstas querían: rutas, agua, escuelas, créditos, empleos. Y fue como consecuencia de una mayor productividad y por ende de los precios más bajos y de las mercancías más accesibles. Pero no habría habido mayor productividad si no se hubiese creado este inmenso depósito, no de trabajo, sino de consumidores, si no se hubiese convertido a potenciales consumidores en verdaderos consumidores, permitiéndoles ganar dinero con el que podrían pagar la ropa, el equipo y esos pequeños lujos que todos deseamos y que nunca están a nuestro alcance. De modo que fue una especie de espiral virtuosa. Cuanta más gente entraba en la economía, más era lo que podían comprar y más lo que podían vender. Cuanto más vendían, más medios tenían para pagar un salario vital con regularidad y también para pagar ese mismo salario por menos horas de trabajo. Durante la primera mitad del siglo, los ingleses aprobaron una serie de leyes para la industria que culminaron en 1850 con un gran adelanto: la semana de 60 horas para las mujeres. Como en muchos lugares las mujeres trabajaban junto a los hombres, esto significó una semana laboral más corta para todos y medio feriado el sábado. Esto muy pronto se denominó la Semaine Anglaise. Y esta semana inglesa, de 5 días y medio de labor, se transformó en un reclamo importante de los trabajadores de la industria en los demás países, y en vísperas de la Primera Guerra Mundial se convirtió también en una gran conquista. Una tarde menos de trabajo por semana tal vez no parezca mucho, pero significaba que la clase trabajadora podía disfrutar más tiempo de esparcimiento el sábado y aún el domingo, al que llegaban menos cansados. Significaba que podían ir al salón de baile o al teatro. Y para el año 1900 pudieron ver películas, invento del año 1895 o 1896, como una especie de atracción de music hall. También dispusieron de más tiempo para leer periódicos y disfrutar del espectáculo de la política electoral, que brindaba entretenimiento y deportes en una época en la que el entretenimiento no abundaba precisamente. De modo que los adelantos en la prosperidad de la población urbana y rural se relacionaban con la economía y con las implicancias de la unidad nacional. Pero también influía algo mucho menos obvio: las nuevas doctrinas de la evolución y de la selección natural. En 1859, Charles Darwin, un naturalista inglés, publicó un libro llamado Del origen de las especies por medio de la selección natural. Darwin afirmaba que las especies animales no se originaban en un acto divino de creación, como se indica en la Biblia. Estas evolucionaban como resultado de cambios naturales a través del tiempo, adaptándose o no al medio circundante, que también iba cambiando. En otro libro que publicó en 1871 llamado Los orígenes del hombre, Darwin relacionó la evolución humana con los grandes primates, en un modo
específico y hasta ofensivo, según sus críticos, con cuadrúpedos velludos provistos de un largo rabo y orejas puntiagudas. La vida es una lucha competitiva por la existencia, escribió Darwin. Las criaturas que poseen características útiles o que las desarrollan por poder de mutación se ven favorecidos en la lucha. Y lo que se aplica a otros animales se aplica también al animal humano. Tales conceptos se expresaron en una frase que hizo pensar a la gente: la lucha por la existencia o la lucha por la vida. Darwin desde luego asistía a la iglesia como lo hacían todos los caballeros, pero Darwin era un agnóstico, quizá como resultado de sus estudios de sacerdocio en Cambridge. Él no veía ninguna moral superior ni fines religiosos en acción en la evolución, sino oportunidad y necesidad. Ciertos seguidores de él, sin embargo, identificaban la evolución con el progreso, y la idea general de la evolución de las especies y su lucha por la vida muy pronto se aplicó también a las naciones, las que también parecían evolucionar como lo hacen los organismos vivientes, luchando por sobrevivir y por dominar. Así que ahora la historia podía interpretarse en términos de una lucha por la vida, en la cual las naciones débiles iban al paredón y las más adaptadas sobrevivían. Pero había un problema: el servicio industrial y el servicio urbano que el siglo XIX adoraba, junto con las estadísticas que proveían los nuevos ejércitos de conscriptos y las nuevas escuelas públicas, todo esto sugería que las naciones industriales eran terriblemente inadecuadas. Una alta proporción de la población era enfermiza, retorcida, subdesarrollada en cuerpo y en mente, y por lo general chapucera. Y había que hacer algo al respecto. La caridad cristiana sí lo decía, y la caridad cristiana era muy fuerte en el siglo XIX. Pero ahora los intereses nacionales hablaban en un tono aún más alto, como veremos en el próximo programa. Chequea tu cuestionario. 1. ¿Qué decía la teoría de los estados nacionales? 2. ¿Cómo se aplicó el darwinismo a la política? Respuestas. 1. Según la teoría de los estados nacionales, todos los súbditos eran ciudadanos bajo una misma ley compartiendo la soberanía nacional. 2. El darwinismo político sostiene que las naciones evolucionan como los organismos vivientes, luchando por sobrevivir y dominar. No te pierdas el próximo episodio de La Tradición de Occidente, aquí en Educable.